Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de noviembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos aquí 2 puntos a considerar. El primer punto es el perdón. Dijimos que el perdón es el núcleo del amor. El que ama, perdona. Cuanto más ama, más perdona. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Siempre. Siempre que el que peca contra nosotros o al que vemos pecar viene y nos confiesa su arrepentimiento, entonces en nosotros, imitándolo del Señor, por supuesto, debe estar presto el perdón. Y si peca, dijimos siempre que se arrepienta hay que perdonar. Mucho más nos perdona el Señor y pecamos todos los días. Sin embargo, el Señor tiene la paciencia, la perseverancia, pero sobre todo hacia nosotros la consideración de advertir nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y cuando ve que cometemos una falta, bueno, la atribuye a ello. El juicio del Señor siempre es justo, por manera que es infalible. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque en este mundo y mientras estamos, inclusive en el seno de la congregación cristiana, nunca van a faltar escándalos, tropiezos, porque siempre puede haber alguien que, escandalice a uno de los pequeños, como llama Jesús a los suyos. Claro, el que comete tal falta realmente y puede hacer tropezar y caer a uno que ha sido convocado por el Señor, que ha recibido la palabra y lo ha hecho con alegría, con gozo y se ha dedicado realmente a su práctica, y de pronto, por causa de la actitud, del gesto, de las palabras, de muchas cosas que pueden acontecer, alguien, puede ser dentro o fuera de la congregación, puede ser en el mundo, peca contra uno en cualquiera de las actividades que humanamente desarrollamos. Entonces, más allá de la ofensa que nos puede infligir, en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si aquellos que nos ofenden y nos hacen tropezar, o lo que producen puede ser motivo de tropiezo, y sin embargo aparece en ellos el arrepentimiento sincero, no la confesión formal, sino el verdadero arrepentimiento, con una conducta que uno advierte fácilmente que sucede a la comisión de la falta, y es parte de la verdadera actitud de arrepentimiento. El perdón siempre presto en la boca del cristiano, así como está presto por parte de nuestro Dios, que está más rápido en perdonar que nosotros en pedirle perdón. Pero cuando ve la confesión del pecante, el Señor perdona rápidamente. Siempre renueva y nos da oportunidades novedosas.
Por el otro lado, claro, los apóstoles escuchando esto seguramente advirtieron la dificultad, como podemos advertirla nosotros al leerlo. Claro, a nadie le gusta que se le ofenda, que haya un gesto, y muchas veces gravísimo, en contra de los intereses propios, que sea injusta la falta que se comete en contra de nosotros, y bueno, nos cuesta perdonar. Y muchas veces postergamos el perdón. Y también hay veces que tampoco perdonamos. Entonces, para ello es necesario una verdadera vida de fe. La fe sí contempla la actitud del perdón, dijimos, como núcleo del amor que Dios derrama en nosotros y que tenemos que volcar nosotros en nuestra relación con el otro, con el hermano o con el prójimo en general. Danos más fe, le piden al Señor. Bueno, claro, eso tenemos que decir también nosotros, ¿eh? ¿Cuántas veces podríamos decir, y no nos faltan ganas, para pedirle al Señor que nos dé más fe? Porque dudamos, porque caemos fácilmente, porque nos ofendemos con demasiada facilidad también, y de pronto en nosotros aparece tan rápido la crítica que podríamos decir que el reproche o la crítica es mayor que el tamaño de la ofensa. Bueno, eso está mostrando también que en nosotros hay todavía un faltante, quizá no tanto de fe, porque podemos llegar a creer, por eso hemos recibido la palabra, pero sí de falta de una fe activa, de ejercicio de esa fe. Y la fe también, la fe crece con nuestra evolución espiritual y recíprocamente crece la evolución espiritual con el aumento del tamaño de nuestra fe. Por eso danos más fe. Y ahí es donde Jesús dice cosas como esta. Fíjense, si tuvieran fe y compara el tamaño de la fe que podríamos eventualmente tener con el tamaño de un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. Le dirían a esta morera, seguramente señalando un árbol grande que estaba ahí a la vista, quítate de raíz del lugar donde estás plantada y arrójate en el mar. Y ésta lo haría y prendería en el mar y haría raíces en el mar. Usted me dirá, esto está contra las leyes de la naturaleza. Sí, evidentemente. El Señor siempre utiliza precisamente los elementos paisajísticos ilustrativos para darnos la lección. La podemos entender fácilmente y las comparaciones que establece el Señor para tal pedagogía son fáciles de comprender. Claro, no hay que tomar esto al pie de la letra tampoco, ¿no? Tampoco uno va a estar poniendo a prueba la fe diciéndole a una montaña, quítate de ese lugar y arrójate en el mar. ¿Qué sentido podría tener eso, no? Pero sí lo que está el Señor enseñándonos, es que hay en el devenir de nuestra existencia inconvenientes, tropiezos, escándalos, como dice al principio de su enseñanza en este pasaje el Señor, que pueden hacernos tropezar. Y a veces son tan grandes esos escándalos, tan grandes los obstáculos que se nos ofrecen, que es fácil tropezar y caer. Y a veces nos cuesta levantarnos. Y a veces, lamentablemente, no nos podemos levantar. O sea, sin la ayuda del Señor esto sería imposible, claro está. Tamaño de la morera, de una montaña. Fíjese el obstáculo de ese tamaño. Y sí, así lo compara el Señor. Y sin embargo, fíjese que a pesar de estos escándalos y de estas cosas que nos van a acontecer, y que seguramente cada uno, si repasa su existencia cotidiana, advertirá que de pronto aparecen inconvenientes que, humanamente hablando, nos parecen insalvables. Y entonces, humanamente hablando, son insalvables. Hace falta algo, un plus, para que el ser humano pueda salvar el inconveniente. Y lo que hace falta simplemente en la vida cristiana
Es el motor que impulsa esta vida nueva. La fe. Entonces lo que tenemos que pedir siempre al Señor es un poco como hacen aquí los apóstoles, ¿no? En ese punto de tiempo todavía eran discípulos y estaban aprendiendo. Danos más fe. Es lo que precisamos muchas veces, no algunas veces. Porque muchas veces en nosotros aparece la duda. Y la duda solamente puede ser sancionada por la fe. Y si la duda es muy grande, y si el tropiezo que genera la duda es muy grande, entonces hace falta, para poder eliminarlo, una fe mayor todavía. Claro, los apóstoles veían la dificultad, ciertamente, ¿no?, de llevar a cabo todas aquellas cosas que aprendían del Señor. Por eso encuentran atinadamente en este caso que lo que deberían pedirle al Señor es lo que están haciendo en este momento. Pedirles más fe. Y entonces el Señor está estimulando precisamente, ¿no?, el pedido de la fe. Porque dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, quizá todavía no la tenían los discípulos de Jesús. Bueno, pero si, aunque fuera pequeñita la fe, la tuvieran, entonces ya podrían ser capaces de producir hechos como estos que se mencionan. El Señor perdona. El Señor siempre perdona. Siempre que medie el arrepentimiento de parte de nosotros cuando producimos la falta. Es como el hijo pródigo, ¿no? El hijo del Padre misericordioso. Volvió a la casa del Padre, pero volvió arrepentido de todo lo que había hecho. Y verdaderamente arrepentido. Y el Padre lo vio antes que él llegara, fíjese. Y vio en él no solamente al hijo que volvía, sino el arrepentimiento que traía. Por eso ya corrió hacia él, para abrazarlo y perdonarlo. Entonces nosotros tenemos que copiar estas actitudes. Usted me dirá, pero es muy difícil porque, bueno, uno tiene de pronto impulsos, respuestas, reacciones de tipo humano que son muy arraigadas en nosotros, están muy integradas a nuestra personalidad. Y sí, es así, verdaderamente lo es. Pero tenemos que tratar siempre, en todos los casos, porque la misma práctica nos va a llevar a respuestas sistemáticas en este sentido. La misma práctica, y entonces vamos a tratar de que esto se produzca. Hermanos queridos, así debe ser. Agradezcamos entonces al Señor. Agradezcamos por ese entendimiento que nos da, por ese discernimiento espiritual. Te damos gracias, Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de arrepentimiento, tu espíritu de perdón. Queremos proceder igualmente